La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias al auditorio, a los que nos están viendo y que nos dejan entrar a sus hogares como todos los martes a las 9 de la mañana en este programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les agradecemos su presencia. El espacio de TV UAC de los martes se dedica básicamente a realizar entrevistas con expertos, entonces debo agradecer, como casi todos los meses, porque se ha vuelto una entrevista relativamente regular, al doctor Guillermo San Román, director del Observatorio sobre Seguridad de la Facultad y de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos va a hablar sobre el tema de seguridad. Particularmente yo querría iniciar esta conversación con el doctor San Román con una, de alguna manera polémica, a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero con una reflexión o una discusión en torno a los datos del secretariado sobre disminución de las tasas de homicidio. Pareciera que en la mañanera o en los actos de la presidenta actual, en las mañanas, se ha insistido de manera reiterada que ha habido una disminución en la tasa de homicidios y en los eventos de homicidios dolosos en este país, lo cual es cierto en estricto sentido, según lo reportan los datos del secretariado, como lo vamos a mostrar en un momento. Sin embargo, esto coincide aparentemente con una alza del conjunto de delitos que no son homicidios. Y parece que esto estaría presionando, digamos, o condicionando que la percepción sobre inseguridad no disminuya. ¿Qué está pasando, Guillermo? ¿Hay errores? ¿Son inconsistencias? ¿O está pasando algo diferente en el ámbito de la seguridad? Buenos días y muchas gracias. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarla y qué gusto saludar a toda la audiencia otra vez. En efecto, nos encontramos ante una aparente paradoja. Si nos ayudan con la que dice diapositiva 7, Yalul, Karina. Los datos del secretariado coinciden con lo que aparentemente es el mayor triunfo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la reducción de la tasa de homicidios. Durante la última década, incluso desde antes, desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, habíamos visto una tendencia creciente en la tasa de homicidios que alcanzó su punto más alto en el periodo que va entre 2018 y 2020. En números absolutos, el año más difícil fue 2020, el momento más violento en la historia nacional, que coincide justamente con la mitad del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y es justo allí cuando se inicia con esta noción de abrazos, no balazos, un cambio importante en la estrategia de seguridad que al menos en los números sí aparenta tener resultados. A partir de 2021 vemos una disminución sostenida de las tasas de homicidios a nivel nacional. Y en efecto esto se ha prestado a mucha sospecha, porque al final no hice lámina de esto, pero al final los datos del secretariado pues dependen de la decisión de los fiscales de cómo clasifican los eventos. Pueden clasificar una muerte como homicidio culposo y pues ya está, desaparece de la estadística. Sin embargo, cuando esto lo triangulamos con los datos de mortalidad de INEGI, que no dependen de la decisión del fiscal de cómo clasificar el delito, sino de lo que un médico forense, un médico legista está poniendo en el acta de defunción, observamos que la misma tendencia se replica. INEGI siempre reporta en los datos de mortalidad más homicidios que secretariado, pero la tendencia se mantiene igual en todos los periodos. Una alza sistemática desde 2006 hasta 2020 y luego esta disminución. En este plano, casi en calidad de paréntesis, vemos que el comportamiento de Querétaro ha sido muy estable.
Desde 2017 hasta 2024 se mantiene básicamente sin cambios y hasta este año parece que observamos una disminución. Ahora, ¿cómo se explica esto? El cambio en la estrategia de seguridad la estrategia de seguridad más bien ha sido específicamente diseñada para reducir la tasa de homicidios, incluso si no se abaten los grandes delitos del crimen organizado como el huachicol, el tráfico de drogas, etcétera. La estrategia va orientada hacia la disminución de la tasa de homicidios, por lo que sabemos de dos maneras fundamentales. La primera tiene que ver con no atacar, con cesar esta estrategia calderonista de descabezar a la organización criminal. Todos recordamos cómo era común, incluso en las portadas de revistas como Proceso, la exhibición de cómo la Marina había dejado el cadáver de algún capo importante, cómo sonaba en todos los medios cada detención y cada ejecución de un líder criminal. La estrategia actual más bien parece orientada no hacia los grandes líderes, sino hacia sus operadores. Esto con el efecto de evitar la desarticulación del grupo criminal. Lo que estaba ocurriendo es que cuando se detenía, por ejemplo, a Miguel Ángel Treviño, a Héctor Beltrán, etcétera, la organización criminal se fragmentaba e iniciaba un conflicto interno por la sucesión. Y este conflicto interno era el que aumentaba la violencia, como por ejemplo se explica lo que ha ocurrido en Sinaloa durante los últimos años, ¿no? Cuando la estrategia deja de orientarse hacia el líder, Perdón, y en el caso de Sinaloa, esta, digamos, estrategia tiene que ver un poco con la intervención de Estados Unidos, porque corta cabeza grande y entonces se dividen y empiezan a pelear. exactamente, y eso es lo que le explica, porque si hubiera surgido del propio Estado sería completamente, bueno, es en todos los casos completamente inadmisible, pero surgida del Estado es absurda, o sea, habría sido absurda, por una parte porque contradice toda la estrategia de seguridad y por la otra parte porque contradice todo lo que hemos aprendido de 2006 a la fecha sobre cómo se comporta la violencia del crimen organizado. O sea Entonces, que lo que provoca el incremento en las tasas de homicidio está asociado a la guerra entre cárteles, así es, que se que pelean entre pueden ellos. ser narcotraficantes o pues gente que andaba por ahí, ¿no? O gente que andaba por ahí en el fuego cruzado. Claro. Entonces la estrategia funciona porque reduce las oportunidades de que se peleen. Ajá, no las elimina evidentemente, pero al no fragmentarlos ya no se pelean. Y curiosamente también al vigilar las fronteras que se han trazado entre estos mismos grupos, según los informes de Estados Unidos, al obligarlos a mantener los límites en su territorio, la estrategia está funcionando. ¿Cuál es el efecto de esto? Que ¿Cuál un es el montón de efecto? generadores de violencia se quedaron sin chamba. Entonces, la desarticulación, cuando un grupo, una pequeña célula criminal se queda sin su fuente criminal de ingresos, pues tradicionalmente no vuelve a las actividades legales, sino más bien se diversifica, busca nuevas oportunidades para reponer los ingresos que obtenía de su participación en actividades criminales a una escala mayor. Y el resultado entonces es que al mismo tiempo que estamos observando una disminución global de la tasa de homicidios, observamos por una parte su desconcentración. Antes los homicidios estaban localizados en lugares específicos, ahora son menos, pero están en todas partes. Y por otra parte, la tendencia general de disminución de la tasa de los delitos contra el ciudadano de a pie, que iba a la baja, desde 2022 ha empezado a repuntar. Si nos ayudan Yalul y Karina con la que dice diapositiva 1, me parece. Allí vemos cómo se está comportando el delito, medido en este caso por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, la ENVIPE. No, esa es como la 6, creo. Este, una que dice Delitos México-Querétaro, donde podemos observar cómo el conjunto de los delitos venía a la baja de 2018 hacia 2021 y de repente empieza a repuntar otra vez, ya en los periodos, en el periodo ya en 2024, hacia el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
Ya vemos otra vez que los delitos como el fraude, el robo, los distintos delitos sexuales empiezan a aumentar otra vez. Seguimos por debajo de los niveles en que terminó, por ejemplo, Enrique Peña, pero a nivel nacional, pues ya se observa una tendencia al alza entre 2023 y 2024, donde tasas de 30.000 delitos por cada 100.000 habitantes, pues significan que aproximadamente uno de cada tres mexicanos sufre algún tipo de delito en su persona o en su hogar. En este caso escogimos la MVP, pues básicamente porque no depende del registro de una carpeta de investigación, sino de que el hogar o la persona pues registren, reporten al encuestador que sufrieron algún incidente. Algo interesante en esta diapositiva es que mientras que en la anterior veíamos que la tasa de homicidios en Querétaro se había mantenido estable, como se ha dicho durante mucho tiempo, aparentemente al margen de todo el proceso de la violencia nacional, la incidencia delictiva en Querétaro en cuanto a delitos contra la persona o el hogar observa una tendencia sistemática al alza desde 2021, es decir, vamos en ascenso incluso desde antes de este punto de inflexión que marcábamos en 2022. En Querétaro, sistemáticamente el número de delitos ha crecido desde 31.800 en 2021 hasta 45.000 en 2024. Es decir, la ENVIPE nos permite evaluar la primera mitad del gobierno de Mauricio Curi y nos muestra que también en este sentido, que también en el Estado hemos observado un aumento general de los delitos. Uno, que no se corresponde con la tendencia nacional, sino que la supera ampliamente. Y normalmente, cuando vemos, pues esto, que la tasa de delitos, de incidencia delictiva a nivel local es superior que a nivel nacional, incluso cuando tengan la misma tendencia, significa que existen factores locales que la están fortaleciendo. Y a mí me parece que es como el efecto de una política de seguridad, pues que también está claramente centrada en pegarle al indicador de los delitos de alto impacto y cero preocupada en la prevención. Entonces tenemos una incidencia delictiva que ha crecido 50% prácticamente en tan solo 3 años y que en los datos del secretariado permanece invisible porque estos están limitados a lo que la gente decide denunciar o si el fiscal en turno decidió iniciar una carpeta de investigación. O sea, estos datos responden, son la respuesta a la pregunta del ENVIPE donde le preguntas al ciudadano si le han cometido algún delito, Así es, que si ha pudo sido haber víctima de un sido. delito. Así Es, es, es impresionante el crecimiento sí, general, ¿no? Que puede ser desde acoso en el trabajo, fraude bancario, asalto en la calle, que te roban la bolsa, todo está ahí metido, ¿no? todo está ahí metido. Ajá. La INVIPE considera 14, 15 tipos de delitos que son contra ciudadanos. No incluye evidentemente ningún delito de tipo federal ni delitos contra empresas, solo lo que nos puede pasar en nuestra persona o en nuestro hogar. Y sí, en efecto es muy sorprendente lo que nos muestran los datos, porque hasta 2018 Querétaro se mantenía por debajo de la tasa nacional. Durante la última mitad del periodo de Pancho Domínguez, nos manteníamos todavía muy cerca de la tendencia nacional e incluso los cambios en Querétaro reflejaban los cambios a nivel federal. Nacional. Exacto. Desde 2021, la estrategia en Querétaro, pues claramente ha fallado en proteger al ciudadano, en particular de los delitos que no salen en prensa, ¿no? Del robo de autopartes, del robo de vehículo, de los fraudes, que son actualmente el principal problema de Que seguridad. muchos ni siquiera se denuncian, incluso. Exactamente. La gente tiene, bueno, con razones o sin ellas, tiene la idea de que presentar una carpeta de investigación, de que acudir a la fiscalía es una pérdida del tiempo y no se va a resolver nada, o peor, que los van a obligar a conciliar, Ok. sin Entonces, que. el giro en la estrategia de seguridad, al no descabezar, digamos, a las cabecillas, perdón, estoy Ujú. siendo reiterativa, al no matar o atrapar a los cabecillas
y evitar el enfrentamiento ha disminuido la tasa de homicidios, pero ha incrementado el conjunto de delitos porque digamos que los gatilleros, para llamarlos de alguna forma, de estos grupos delictivos que ya no se enfrentan, porque ya no están, o sea, porque no han quitado las cabezas, se dedican a cualquier otro tipo de robos porque ni modo que se regresen a la escuela, ¿verdad? Así es, eso por una parte. Y por la otra, que todo el énfasis que se le da al homicidio, el blanco principal de la estrategia de seguridad, pues deja importantísimos nichos para la explotación de otras áreas de actividad criminal. Ya, los que tienen mucho dinero se dedican al huachicol, se migran al huachicol, los que no se cambian a delitos pues poco intensivos en capital, ¿no? Los delitos que nos pueden afectar a todos, como los fraudes, las extorsiones o los robos. Entonces, Ahora, quizás ajá, por eso la percepción de inseguridad no solo no disminuye, sino incluso crece, porque la así gente, es. gente vulnerada por otro delito, o sea, no me asesinaron ni asesinaron a ningún miembro de mi familia, sin embargo, los robos a casa habitación, a bolsa, fraudes, etcétera, siguen existiendo y ya hasta me tocaron. Y ya está, me tocaron. Justamente lo que observamos en la siguiente lámina, la que habla de víctimas, es que el número de personas que ha sufrido un delito también está aumentando, pero curiosamente a un ritmo completamente diferente. Con los datos actuales, en Querétaro habíamos observado que aproximadamente hay un delito por cada dos personas y sin embargo hay una víctima por cada tres personas. La cantidad de Por cada víctimas en tres Querétaro, delitos, perdón. un, O del- sea, una no, víctima por cada tres delitos, un no. delito por cada tres personas. Ah, ok. Ajá. Sí, tienes razón, perdón. Sí, el delito está aumentando más rápido que el número de víctimas. También aquí estamos ya notablemente por encima de la tendencia nacional. Pero lo que se observa es un aumento del número de delitos respecto del número de víctimas, y esto tanto a nivel nacional como a nivel federal, lo que significa que a la misma persona le están ocurriendo una y otra y otra y otra vez algún tipo de incidente, lo que nos revela que siempre son las mismas comunidades las que son sistemáticamente vulneradas y sistemáticamente desatendidas. En el mismo año puedo sufrir dos o tres robos de autopartes, o sufrir dos fraudes, Lo o cual en el suena caso de terrible las... para las víctimas, sin duda, pero Exactamente. podría ser una información que si la volvemos territorial, le permite a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, estatal, municipal o lo que sea, saber cuáles son las zonas afectadas y por lo tanto prestar mayor atención. Tendría que ser más fácil, ¿no? Tendría que ser más fácil, tendría que llevarnos a operaciones pues con un componente territorial importante. Y sin embargo, esto no está No ocurriendo. está Más ocurriendo. o, más o menos como desde 2017 sabemos dónde se están concentrando los delitos, ¿no? Lo que no ocurre en el norte de la ciudad, en el norte de Félix Osores, ocurre en el norte de Pigmenio González, hacia San José y hacia Menchaca, y son poblaciones que han sido sistemáticamente pues marginadas del servicio de la seguridad pública. Si nos ayudas con la que dice diapositiva 3, Yalun, la siguiente, víctimas contra delitos. En este caso, lo que observamos es cómo la tendencia se va separando cada vez más. Hacia 2010 teníamos prácticamente un delito, una víctima. Lo que indica que en este periodo no teníamos este fenómeno de victimización repetida o de victimización múltiple, donde a la misma persona le está pasando lo mismo o varias cosas una y otra vez. Y vemos cómo esta tendencia se va ampliando. En particular, desde 2020, 2021, vemos una brecha que se está abriendo de manera muy, muy importante hasta 2024, donde ya nos acercamos a dos delitos por víctima. Es una separación muy importante de la incidencia delictiva respecto de la prevalencia o el número de víctimas.
Y por lo tanto, cada vez sería menos difícil, déjame quitarlo de fácil, porque fácil nunca Ujú. es, menos difícil el poder atender territorialmente estas víctimas, ¿no? Porque es Así probable que es. se concentren en las mismas comunidades. Una pregunta, no sé si técnica, pero numérica. Eh, como los delitos y las víctimas están por cada 100.000 habitantes, en realidad son 45 mm, delitos o 45.000 delitos. 45.000 delitos por cada 100.000 habitantes, Es una lo que barbaridad. es una tremenda O sea, barbaridad. la mitad, casi la mitad de la población ha sido, ha Es sido que víctima. allí está el truco. Si fuera un delito por persona, la mitad de la Ah, población exacto. habría sido víctima. Pero como se están concentrando en las Ok. mismas personas, en realidad acaba siendo en un tercio de la población. Pues sí, pero de todos modos es una barbaridad. Una Es una, tre- barbaridad. Es es que yo una pensé que había barbaridad. un error, porque yo decía, ¿cómo 45.000 sobre 100.000 debe ser 45? No, es una barbaridad lo que está pasando. Así es. Sí. Y el tema es que en la mayoría no son, insisto, el tipo de delitos que aparece Sí, en los medios. Homicidios como el de, fenómenos como el de los cantaritos son relativamente raros y están lejos del periodo más violento en ese sentido, más de violencia, de mayor violencia homicida en Querétaro, que claro. tuvimos entre 2018 y 2019. Hoy lo que estamos observando son delitos que nos afectan y nos afectan mucho, pero que no alcanzan a aparecer en la prensa. Pero que sí Fíjense que, afectan los niveles de percepción. Es que, claro, ¿sabes qué totalmente. pasa? En muchos Ujú. programas hemos comentado que a mí por lo menos me sigue sorprendiendo que la percepción va en un sentido y los delitos van en otro sentido. Pero esto Así es. tiene que ver con que los delitos pequeños no aparecen en el periódico, no aparecen más que los muy grandes. Incluso ni siquiera se denuncian porque, bueno, porque voy a denunciar que me robaron la bolsa en el camión cuando traía 50 pesos, sale más caro el caldo que las albóndigas, diría yo. Claro, Aunque tú tendrías razón de que es nuestra obligación reportar, ¿no? así Pero es. el problema es que sí se queda en mi percepción que me siento vulnerable. Así es. Y suceden varias cosas. Efectivamente, la percepción de seguridad no responde a la incidencia delictiva, responde más bien a la manera como vivo la ciudad. Claro. También los datos de la MVP, ya no hice gráfico de eso, nos revelan las tendencias que ya habíamos observado. La percepción de seguridad es notablemente mayor entre los hombres que entre las mujeres y precisamente observamos que uno de los delitos que más ha crecido, a lo mejor si lo encuentra de algún, el de acoso sexual y violación, es precisamente los casos de acoso sexual que pasan desde los hostigamientos, los Oye, Guillermo, tocamientos y me acaban de demás. avisar que te queda un minuto. Digo, te queda porque Ah, me voy a callar. Entonces sí, cierra con está delitos bien. sexuales. Así es. Los delitos que afectan a poblaciones vulnerables, particularmente a las mujeres, están entre los que más han crecido y entre los que más tienen este caso de revictimización. Cerraría con el tema del acoso sexual, que tan solo en el periodo, en el primer trienio de Mauricio Curi, se ha prácticamente duplicado. Pasamos de 33.000 por cada 100.000 a 68.000 por cada 100.000. Es impresionante. No, pues tenemos que hacer otro programa porque aquí siempre nos cortan. Aquí siempre nos cortan. Pero Muchas gracias a White, muchas gracias Guillermo. Nos vemos en un mes para seguir qué gusto platicando sobre el platicar. tema. Nos vemos pronto. Chao. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.